Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, para todas las personas que siempre andan enviando cosas a nuestra familia, a los amigos en Venezuela y en Panamá, nosotros recomendamos K-Export, porque no tienes que vivir en Miami para enviar esas cosas. Tú abres un casillero virtual en la página web de K-Export, que ahí la tienes en pantalla, haces tus compras online, envías a K-Export, ellos empaquetan y te hacen los envíos tanto a Venezuela como a Panamá de forma marítima o aérea, como tú lo decidas. Pero además tienen unos precios buenísimos por las cajas, son unos precios que son iguales para todo y son muy económicos. Bueno, vamos a conversar a continuación con el profesor Ivo Hernández. Él es profesor de la Universidad de Münster, yo estoy segura, en Alemania. Yo estoy segura que muchos de ustedes lo siguen en las redes sociales, es muy crítico. Y bueno, y aquí queremos escuchar a la gente y que la gente pueda escuchar a esos, a quienes luchan a través de las redes y dan sus opiniones en las redes, pero que puedan extender sus opiniones. Buenas noches, Ivo, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Patricia, y un muy cordial saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, yo comencé este programa con el segmento anterior cuestionando, por decirlo de alguna manera, la viajera que tiene Julio Borges, por ejemplo, ¿no? Porque él argumenta que él está explicándole al mundo lo que está pasando en Venezuela, cuando el mundo, y yo quiero que tú me digas si es cierto o es falso, porque estás en Alemania, estás en Europa, yo creo que el mundo está suficientemente claro con lo que está pasando en Venezuela, no hay que dar más explicaciones, Ivo. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, hay varias partes que hay que entender. Lo primero, con respecto no solo al viaje de Borges, sino cualquier otro viaje y en general de la clase política venezolana, una de las cosas que ahora mismo se está sintiendo y que nos ha llevado a una especie de cansancio es la falta de transparencia. Casi nadie en Venezuela puede viajar. Es un fenómeno casi imposible, desde obtener un pasaporte, a obtener un pasaje, a viajar hasta La Guaira. Todo ese proceso es casi un escollo tras otro. Entonces vemos que las personas de repente viajan y no explican al país que los sigue y que los sigue con mucho cariño y aprecio a algunas personas. ¿Cómo hacen esto? ¿Quién paga esto? ¿Quién sufraga los gastos? La política no es un arte de magia y en el caso de Venezuela debemos recordar que desde el 98 se trancó el financiamiento privado y el financiamiento público, de manera que es bueno y es importante que la gente diga de dónde está obteniendo los fondos, porque si no son sujetos a sospecha. Eso como primera medida. Es una cosa que hay que hacerla por el bien de todos y porque el país que viene no puede ser como el país que fue. El país que fue tuvo sus momentos muy importantes, sus momentos buenos, pero adolecía de falta de transparencia. Uno no sabía de qué vivía la clase política y cómo se financiaba. Eso hay que terminarlo. Los políticos son personas que tienen que vivir en la vitrina de la opinión pública y mostrarse a ella, de ella viven. Bueno, no habíamos hablado, Ivo, y ese fue el planteamiento inicial de este programa, ¿no? Incluso hicimos una tarea como ¿quién quiere ser millonario?, haciéndonos preguntas de cómo podría estar financiando Borges esos viajes, porque además estamos hablando de una persona que no tiene bienes de fortuna, estamos hablando de una persona que tiene un cargo público en el cual no cobra hace más de un año, porque los diputados no cobran hace más de un año, pero además porque él no le habla claro al país, porque obviamente, yo lo denuncié, él está amenazado por el gobierno porque él no firmó el acuerdo de República Dominicana y no puede regresar. Entonces tiene esta excusa de que él está explicando al mundo lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué estos líderes, supuestos líderes, porque para mí no son líderes, no le hablan claro al país? Bueno, en principio porque vienen de una carencia de escuela. En Venezuela la formación política fue una cosa que abruptamente se interrumpió y no hubo generaciones de relevo. De hecho, la mayor parte de las personas que conforman la mesa de la Unidad Democrática son personas muy mayores. Hay personas nacidas en la década de los 40 que todavía se sienten con tutelaje sobre el país que ya ni siquiera entienden. Es un país que se le fue de las manos completamente y uno se puede dar cuenta. Son personas que llegaron a la internet ya prácticamente en pantuflas. Entonces hay que entender que ha habido una carencia de formación política en Venezuela y que mucha gente se ha formado de manera autodidacta, y eso con los enormes
defectos que conlleva eso. Además de ello, y hay que entender, la ciudadanía no ha sido educada políticamente. Tenemos 20 años congelados en un atraso enorme de un régimen que no le interesa que la gente conozca sus derechos y los maneje. Eso también es parte y arte de lo que estamos viendo. Yo no singularizaría solamente en el caso de Borges. A mí me parece que el espectro es más amplio y más complicado. Claro. Un montón de gente que no dice, bueno, este señor, ¿de qué vive? ¿Cómo es que hace eso? ¿Cómo llegamos a todo esto? Todas las personas que están en el exterior saben lo difícil que es hacerle llegar $1 a sus familiares, la cantidad de escollos que deben saltar para mandarles comida. Entonces, uno que vive esa tragedia casi cotidianamente, siempre se pregunta, y es preguntado permanentemente también. Eso es así, precisamente. Los que vivimos afuera sabemos cuánto cuesta ganarse $1. Los que vivimos afuera, yo por ejemplo, tengo una hija que no vive en Miami, vive en Nueva York y trabaja en Nueva York. Por eso vive allá, porque trabaja allá. Bueno, a mí no me es tan fácil irla a visitar, un pasaje interno lo que cuesta. Y yo trabajo y produzco en dólares. Entonces, esto no se puede entender. Y la gente también lo capta, porque en Venezuela las carencias van desde lo más básico y elemental. Ya en Venezuela no hay agua, Ivo. Ya el agua no sale por los grifos. Ya en Venezuela no hay electricidad corriente, es decir, de forma frecuente. Ya en Venezuela no hay lo más básico y lo más elemental. Estos estamos empezando a ver, y eso no debería ser así, o deberíamos evitar que fuese así, una clase política que ya está aislada, no solo emocionalmente, sino también a veces económicamente, de todo lo que está sufriendo el común de la gente, que la mira y la observa y dice, bueno, ¿qué está pasando? Este señor, ¿cómo hace eso que yo no puedo hacer? Es importante que ese vínculo se establezca porque la próxima república, el próximo país que está muy cerca, si todas las cosas, si todo se congenia como debe ser y no hay más estorbos, digamos, que aparezcan, si eso sucede, ese país tiene que ser mucho más transparente, porque Venezuela está en estos momentos en la debacle, está en la caquexia institucional. No tiene forma, es un país completamente amorfo, tomado por una clase amponil que se beneficia del país tanto como puede y que no se atreve a soltarlo, está montada en el tigre. Entonces, ¿qué pasa? Si se baja el tigre se lo devora. Y en estos momentos está haciendo todas las maromas, como dijo la señora esta Rodríguez, no vamos a entregar el poder, con esa tristísima frase, que no es ni siquiera de ella. Eso viene de Fidel Castro, lo dijo en Chile en 1970 cuando fue a visitar Allende. Una barbaridad impectore de mucha izquierda latinoamericana que tiene que sincerarse si es que es democrática o no lo es. Bueno, y eso demuestra además que en Venezuela lo que se está aplicando es un librito, un manual, que no es que viene de Cuba, Ivo, eso viene de la Unión Soviética. Es correcto, eso que estás diciendo, Patricia, es un tema muy sensible porque en Venezuela, infortunadamente todavía, se pretende loar sistemas que todo el mundo occidental dejó atrás hace tiempo. En Venezuela todavía se practica ese estalinismo y ese castrismo y se pretende creer que con eso va a avanzar alguien a algún lado. No es sino que ver a Cuba, un país que no ha sido sino un parásito, primero de la Unión Soviética, después de Venezuela. Un país que siempre ha tenido los números en rojo porque Fidel Castro no tenía ninguna idea de economía y no se puede aplicar ese modelo en ningún país sin quebrarlo. Él pensaba en su fantasía que si tuviese, y eso fue lo que le dijo a Betancur en los 60, yo con la industria petrolera de ustedes y mi revolución cambiamos el mundo. Mentira, lo que se logró fue quebrar la industria petrolera. Entonces, eso es un régimen absolutamente vacío que no hace sino chupar de todos los demás para sostenerse, y lo que ha logrado es llevar a Venezuela a la caquexia, repito, a arrodillarla como un sistema, un país que no tiene por ninguna necesidad, por ninguna forma de estar como está. Todo el mundo se pregunta, no hay tragedia, Patricia y amigos hoy televidentes, no hay tragedia en Occidente comparable a Venezuela. ¿Por qué? Porque el deterioro ha sido tan rápido y tan abrupto y tan innecesario que casi nadie se logra explicar qué fue lo que pasó allí. Uno pasa gran parte del tiempo tratando de explicar ¿cómo es que llegamos a esto? Bueno, fíjate, sobre eso, acabo de ver una información que la voy a compartir contigo y con los seguidores, Ivo. Se titula "A la cárcel iraní que evadió sanciones de Estados Unidos con dinero venezolano". Y dice,
Ali Saad Hashemi Nehad fue arrestado y acusado el lunes, dijo el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, en un comunicado. Saad, cuya familia controla el conglomerado iraní Stratus Group, movió ilegalmente el dinero a través de los Estados Unidos como parte de un acuerdo de $476 millones para construir 7.000 unidades de vivienda en Venezuela, dijo Estados Unidos. Los cargos se presentaron 2 meses después de que el banquero turco Mehmet Hakan Atilla fuera declarado culpable de ayudar a Irán a evadir las sanciones de los Estados Unidos, y es una indicación de que los fiscales federales todavía están apuntando a... Aquí me cortaron la información. El caso estaría relacionado con la construcción bajo el gobierno de Hugo Chávez del complejo Fabricio Ojeda en el Menito, estado Zulia, casas que costaban $7.000 y cuya partida tendría una sobrefacturación de a $80.000 por unidad. Eso es la explicación. O sea, esto y casos como estos que son montones, Ivo. Que por eso Sin embargo, ahí no hay ideología, ahí lo que hay es vagabundería, sinvergüenza, una cantidad de sinvergüenzas que se hicieron del dinero del país, vagabundos, corruptos, eso es lo que hay ahí, criminales. Y que han corrompido a otras personas. Pero yo quisiera, ya el análisis más o menos claro está de lo corrompida que está yo la llamo usualmente crápula, y atención que el término, por cierto, está prestado, de Daniel Cohn-Bendit, quien le decía justamente a los soviéticos la crápula stalinista. Hay que recordar que esta gente, y hay que darle a los televidentes también la nota de la esperanza importante, yo creo humildemente que la intervención humanitaria a Venezuela ya comenzó. La izquierda siempre ha tratado de manipular una especie de imagen donde van a llegar los marines subiendo por la Guaira. Eso no es lo que va a suceder, y tampoco es lo que denostan algunos diciendo nadie va a meter las manos por Venezuela. La va a meter mucha gente, porque Venezuela en estos momentos está vista no solo como un país en crisis, sino como un país que geopolíticamente puede ser epicentro de fuerzas antidemocráticas. Está muy claro que China y Rusia son 2 autocracias. El presidente, entre comillas, chino, se acaba de elegir a perpetuidad posible. Eso prontamente lo va a hacer el ruso, y eso diagrama la carta geopolítica claramente. Entonces Occidente vuelve a ser la antorcha de la democracia ante regímenes que no tienen ningún interés sino autocracias para dominar el mundo a su forma y manera. Venezuela, hasta ahora, transida por fenómenos globales como son el narcotráfico, inversiones de países muy oscuros, intervenida por rusos, chinos, iraníes, fuerzas del narcotráfico mundial y además del terrorismo mundial. Venezuela puede ser en estos momentos un candidato para que Occidente vuelva la mirada y ayude a ese país que, repito, no puede salir solo porque está atravesado por fenómenos regionales y globales. Bueno, al regreso, en el próximo segmento, te voy a quitar un poquito más de tiempo, a pesar de que ya es más de medianoche para ti. Me vas a explicar si por ahí es que viene la salida de la crisis que tú con tanto optimismo vaticinas. Ivo, al regreso continuamos conversando sobre este tema, pero primero quiero hablarles a ustedes de un privilegio que tenemos aquí, los que vivimos en Estados Unidos, que sí tenemos privilegio. Uno es que tenemos quesos venezolanos, pero los más deliciosos. Queso de mano, queso telita, queso guayanés, todos los quesos de la pradera, que son realmente deliciosos y son lo más parecido a lo que tenemos en Venezuela. Son igualitos, tienen el mismo sabor, la misma textura. Qué difícil es conseguir eso, y la pradera lo tiene. Además, ahí en la pradera puedes conseguir cachapas, puedes conseguir nuestros tradicionales tequeños y todas esas cositas que nos gustan a los venezolanos. Si vas los fines de semana, vas a conseguir el queso especial, telita de los fines de semana. Vamos a un corte y al regreso seguimos hablando con Ivo Hernández.